Dejamos de mirar debajo de la cama cuando descubrimos que los monstruos estaban en nuestro interior. Buenas noches, Asís. Bienvenido a nuestro programa y gracias por querer compartir tu experiencia con todos nosotros. Muy buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches, Nuria. Y muy buenas noches, buenos días o buenas tardes a todos sus radioyentes en cualquier parte del mundo en que se encuentren. Para que todos nuestros oyentes te conozcan un poco más, ¿quién es Asís? Bueno, Asís nace en 1974 en Lima, Perú. Prácticamente a lo largo de toda mi vida he tenido contactos de diferentes tipos. Todo inició en aquel año, cuando recién con meses de nacido, yo estaba en brazos de mi madre, ya que mi madre salió con mi padre a dejar unas cosas a su compañero de trabajo. Salieron de casa, llegaron a la casa de su compañero, se estacionó el auto y mi padre baja con algunas cosas de su trabajo, que era en aquel entonces un laboratorio farmacéutico. Baja con algunas muestras médicas, un poco de literatura e ingresa en ese momento a la casa. En ese momento que mi madre se queda a solas conmigo en el auto, desciende bastante un ovni, iluminando completamente el auto, y mi madre, asustándose bastante, me abraza más y después de unos segundos el objeto se eleva a gran velocidad y se aleja. Es ahí en que empieza mi historia. Desde aquel momento, desde aquel año de 1974, y posteriormente me fueron ellos constantemente visitando. En el año 78 estábamos durmiendo, era de madrugada, y de pronto los perros empiezan a ladrar. Nos despertaron, cosa que nos hizo abrir las ventanas para ver qué cosa sucedía, y al asomarnos por la ventana vimos que los perros ladraban hacia arriba, ¿no? Observamos en el cielo y en lo alto de la casa había un ovni girando sobre su propio eje. De ahí pasaron los años. Llegó el año 82. Me encontraba de visita en la casa de unos tíos. Los adultos estaban hablando cosas de mayores, de política y todo esto, y decidí subir al segundo piso, un poco para ver televisión en una sala que había. De pronto me acerqué a la ventana para observar hacia la calle. Esta casa está ubicada muy cerca a una base militar naval, y de pronto un hombre aparece y se pone sobre un edificio que había enfrente mío y prácticamente se queda girando también sobre su eje, y yo me quedo observándolo. Al poco rato decido llamar a todos los adultos que se encontraban en el primer piso para que suban a ver lo que yo estaba observando. Cuando todos suben, este objeto ya se había ido, y bueno, todos regresaron nuevamente a sus conversaciones al primer piso. Por lo que tú me estás contando, hubo más testigos, ¿no?, de estos avistamientos. O sea, no eras tú el único, la única persona que los podía mirar. Así es, correcto. En otras oportunidades he tenido acompañantes e incluso hemos tenido también lo que son contactos programados, ¿no? Ya en el año 93 fue cuando tuve una experiencia que fue la que me llevó, digamos, a tener ya otros contactos de otro tipo, no solamente de contacto de primer tipo. En el año 93 yo ya había ingresado a la Universidad de Lima a estudiar administración, y aparte habían unos cursos no obligatorios, ¿no?, de formación, y entre ellos estaba el curso de cosmología. Un día determinado yo tenía que estudiar para un examen para el día siguiente, y me puse a estudiar este curso de cosmología. Cuando termino de estudiar ya era de noche, y decido tomar los libros y salir un rato a las afueras de la casa a tomar un poco de aire. Para esto yo ya me había mudado al distrito de La Molina, en Lima. Este distrito es un poco alejado del centro de la ciudad, por lo cual es una zona residencial, incluso hay una laguna, es un distrito ecológico muy tranquilo, y en aquella oportunidad, en aquellos años, no había mucho tránsito y por las noches era todo muy calmado. Estaba afuera y observo en el cielo un montón de estrellas. En aquella oportunidad, en esos años, la luz era muy tenue, la luz eléctrica pública, entonces me permitía ver mucho mejor que ahora las estrellas acá en La Molina. En ese entonces, de pronto yo me pongo a observar las estrellas,
y a recordar un poco lo que había estado estudiando, ¿no? La distancia de las estrellas, o que incluso la luz de alguna de ellas quizá ya no existía y era simplemente la luz que estaba viajando a través del espacio, etcétera. Y justo cuando me fijo en una de ellas, tratando de recordar todo lo que había estudiado, sí, justo esa luz empieza de la nada a crecer. Poco a poco iba empezando a crecer hasta que yo me doy cuenta que de un momento a otro estaba más cerca y el resto de estrellas se había quedado en otro plano de fondo. Y en ese momento, de lo que era una luz tal cual como cualquier otra estrella, empieza a prender ya luces de colores y gira. Digo que gira porque me permite ver ya una forma como de plato, y a gran velocidad se desplaza y se va por detrás de una cadena de montañas que se dirige hacia una carretera, la carretera central. Entonces, este avistamiento fue el que prácticamente fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Que me hizo pensar y retomar y pensar que de por qué desde bebé, ¿no? Desde meses de nacido había tenido diferentes oportunidades de tener avistamientos. Y es a raíz de este avistamiento que empiezo ya a investigar, ¿no? Y a raíz de estas investigaciones y cuestionamientos es que empiezan ellos a acercarse más hacia mí y a empezar a tener otros tipos de contacto. ¿Sentiste miedo con esos avistamientos? Desde luego que lo que fueron, digamos, avistamientos, no tuve ningún tipo de miedo, simplemente, digamos, de niño sabía que era algo raro, algo distinto, simplemente los observaba, pero en ningún momento me transmitieron miedo, ¿no? El tipo de contacto que tú tienes con ellos, ¿cómo podríamos definirlo? ¿Telepáticamente? ¿Es hablando con ellos como charla cualquier persona? Sí, el contacto con ellos es telepático, ¿no? He logrado, digamos, a través de los años, tener otros niveles de contacto, como mencionaba anteriormente. He tenido ya contactos de segundo tipo, ¿no? Dentro del segundo tipo estamos hablando, por ejemplo, de fenómeno de SLI, ¿no? Strip Lamp Interference, ¿no? De que se va el fluido eléctrico en la zona en que te encuentras cuando ellos aparecen. He tenido experiencias de lo que es el time loss o time gap, ¿no? Lo que es el tiempo perdido, ¿no? En el cual se pierde el tiempo y uno no sabe qué ha sucedido durante ese tiempo, ¿no? Sin embargo, tengo vagos recuerdos en el cual caían luces del cielo, estando incluso yo acompañado, ¿no? He tenido, digamos, el acompañamiento, digamos, de animales también en la zona, los cuales estaban asustados, como el ejemplo anterior también, ¿no? Y en otros avistamientos que también los tengo filmados, ¿no? Tengo más de 20 horas filmadas de contactos, de avistamientos cerca incluso a mi casa, y luego de este segundo tipo también he tenido experiencias, por ejemplo, de tercer tipo, ¿no? Contactos del tercer tipo en lo que son proyecciones holográficas y o energéticas de ellos, ¿no? Lo que llamaría, por ejemplo, que son la aparición de ellos como en forma de siluetas, ¿no? Prácticamente, sí, que se ven de forma humana, con extremidades, incluso algunos de ellos más altos que yo, y se ve, digamos, como una especie lumínica, ¿no? Es como si uno viera una sombra desplazándose, pero en vez de ser oscura es una luz, ¿no? En forma 3D, ¿no? Fuera de ello, y estamos hablando también del contacto de quinto tipo, ¿no? Que es el contacto telepático que tengo con ellos. Entre los contactos que he tenido, por ejemplo, puedo contar uno que sucedió el 20 de marzo del 2011, en el cual yo había estado el día anterior sobre mi casa filmando la aparición de ellos, ¿no? Estuvieron durante toda la noche acompañando, pasando varias veces sobre mi casa, y llegó a determinada hora en la cual yo decidí ir a acostarme, a dormir, a descansar. Luego, al día siguiente, eran como las 6 de la mañana, cuando yo de pronto siento un impulso que me lleva a despertar, ¿no? Sí. Normalmente uno está durmiendo y ellos se comunican telepáticamente con uno. A veces ellos como que te despiertan de un momento a otro y uno sabe, uno intuye que son ellos los que están despertándote. En ese instante me ocurrió eso, ¿no? Lo cual me despertó de pronto. Yo sabía que eran ellos. Abro la cortina de mi habitación que estaba al costado y la ventana que tengo me da, digamos, hacia una zona de cerros, la cual les hablé antes también. Entonces yo mirando hacia allá, telepáticamente les cuestiono, ¿no? Les pregunto, ¿no? Si eran ellos y si aún continuaban ahí, ¿no? Después de lo que habían estado toda la noche. Y en ese preciso instante se enciende una luz que sale detrás de los cerros elevándose, ¿no?
y yo cojo rápidamente la filmadora y me permite coger unos breves segundos. Luego apagan la luz y empiezan a desplazarse, ¿no? Sin embargo, yo continúo filmando y hago un paneo, ¿no? Luego de bajar esta filmación y poderla ver cuadro por cuadro en la computadora, se puede observar a gran velocidad el desplazamiento de uno de los discos, ¿no? Estando, como te digo, ya a plena luz del día, como a las 6 de la mañana, ¿no? ¿Y qué tipo de mensaje recibes? ¿En plan catastrofista, de advertencia o de amor, por ejemplo? Sí, mira, por ejemplo, normalmente ellos han sido, digamos, muy preocupados, digamos, por la situación, digamos, que se vive en nuestro mundo, ¿no? Por la situación en que el ser humano, digamos, quizá no ha despertado conciencia y debería de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en el año 94, ellos me dieron un mensaje telepático y a la vez una transmisión de ideas, de pensamientos que se vinieron a mi mente, ¿no? En determinado momento ellos me dijeron claramente: quisiéramos no pase que un día se levanten y sea muy tarde y recién se den cuenta de que no hicieron nada para impedirlo. Y mientras me decían eso, yo veía todo el planeta sin luz, sin vida, sin gente, todo destruido y completamente en ruinas, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, con este mensaje, por ejemplo, me da a entender, digamos, toda una filosofía o mensaje, digamos, en diferentes aspectos, ¿no? Por un lado, de que ellos no están de acuerdo, digamos, con el armamentismo; por otro lado, de que quisieran, digamos, que nos preocupáramos por la ecología, por los animales, por todos los seres vivos en general, ¿no? Y también el que tengamos, digamos, conciencia de que nuestro mundo lo estamos acabando poco a poco, ¿no? Y que de alguna u otra forma, siendo conscientes, el mundo, digamos, no solamente nos pertenece a nosotros, ¿no? Sino a todo un universo, y ellos también forman parte de ese universo. Entonces, hagamos lo que hagamos con nuestro mundo, de alguna u otra forma también repercute en el resto de seres que viven en otras partes. ¿Y contactas siempre con los mismos seres o has contactado alguna vez con algún otro? Bueno, a lo largo de los años he contactado con seres de diferentes lugares, ¿no? Incluso he tenido la oportunidad también de contactar con seres de Lira, ¿no? Esta experiencia, por ejemplo, de los seres de Lira fue muy interesante porque un día me llaman los del canal History Channel para venir acá al Perú a entrevistarme para un documental llamado Contacto Extraterrestre. Cuando ellos me informan eso y me dan la fecha que van a venir, yo decido subir a la azotea de mi casa y en ese momento tratar de contactar telepáticamente con ellos. Y en ese momento yo simplemente les hablo telepáticamente y les solicito que me permitan filmar alguna otra evidencia adicional, ¿no? En el cual se vea claramente que eran objetos tripulados por ellos, que eran ovnis, que no era nada terrestre, que nadie pueda, digamos, dudar de ello, ¿no? Y en ese instante, ni bien yo hago ese mensaje telepático, como si ellos estuvieran tan cerca del otro lado, digamos, ellos me responden telepáticamente y me dicen: en este momento vamos a aparecer 5 luces, enciende tu máquina, ¿no? Yo tenía en ese momento una filmadora colgada al cuello. Sin embargo, yo no les hice caso a ese mensaje, ¿no? Y a los pocos segundos nuevamente me vuelven a repetir mentalmente y me dicen: ¿qué pasa? ¿No confías en nosotros? Enciende la máquina, ¿no? Entonces yo enciendo la filmadora y levanto la filmadora, y ni bien levanto, hacia el frente mío había un gran árbol, ¿no? Y de pronto aparece una luz, la segunda, la tercera, cuarta, y 5 luces se llegan a encender y empiezan a desplazarse lentamente, incluso a moverse en diferentes posiciones, ¿no? Esto lo filmo, ¿no? Y ni bien termino de filmarlo, digamos unos segundos, empiezan así, tal cual como se prendieron una a una, empiezan a apagarse en el cielo, y yo hago un paneo también hacia el lado derecho y a lo lejos se ve un ovni desplazándose, ¿no? Y finalmente, bueno, esta parte de esta filmación también lo pusieron en el documental cuando vino History Channel. Tú sabes que hay muchas personas que dicen, ¿no?, que los extraterrestres vienen a nuestro planeta en busca de algo. ¿Tú crees que realmente están buscando algo para su propio beneficio? Bueno,
yo pienso de que son diferentes razas las que vienen, ¿no? Muchas quizás de paso, otras que vienen constantemente, u otras que puedan estar entre nosotros, ¿no? Pero así como son diferentes razas, ¿no? Yo pienso que también deben de tener diferentes intenciones, ¿no? Lo bueno es que al menos hasta el momento con los que yo he mantenido contacto, al parecer tienen buenas intenciones y siempre han estado ahí, digamos, dando algún tipo de buen mensaje, y por otro lado, si han aparecido, nunca han hecho nada malo, ¿no? Pudiéndolo, digamos, hacer, ¿no? Ya que incluso he tenido, digamos, contactos programados con ellos en lugares alejados, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del desierto de Chilca, ¿no? Estando en el desierto, obviamente alejado de cualquier poblado, podía sucederme cualquier cosa si es que quisieran hacerlo, ¿no? Sin embargo, siempre ha sido, digamos, cosas positivas, y cuando incluso han habido personas acompañándome, como fue, por ejemplo, el contacto programado que fue el 12 de noviembre del 2012, este contacto tuve la oportunidad de llevar conmigo a 3 personas, entre ellas incluso un psicólogo. Este contacto fue muy interesante porque días antes yo estaba sobre la azotea de mi casa y de pronto recibo un mensaje telepático por parte de ellos, en el cual directamente me hablan y me dicen: alguien te pedirá ver nuestras naves, dile que el 30 de noviembre apareceremos en el lugar que intuyes y visualizas. Y en ese momento veo una parte del desierto, ¿no? que conozco, ¿no? Y de pronto se corta la comunicación por completo, ¿no? Entonces no me dan opción a preguntar nada ni poder no cuestionar algo, ¿no? Entonces simplemente, bueno, de ahí bajo al rato a mi casa, ¿no? Y no habrán pasado ni siquiera 15 horas cuando de pronto de la nada yo recibo un correo vía email, ¿no? En el cual una persona que no veía a tiempo, ¿no? Que había sido un compañero incluso de la universidad, ¿no? Me escribe y me dice, ¿no? Hola Cis, una pareja de amigos y yo quisiéramos ver ovnis, ¿tú crees que podamos ir contigo para verlos? ¿No? Entonces fue algo tan raro, ¿no? Que una persona que normalmente no la estás viendo constante, y sobre todo también que te pida algo así, porque normalmente a mí nadie me para pidiendo el querer ver los ovnis, nada de esto. Entonces, bueno, se dio esto y justo concordaba con este contacto, digamos, mensaje que había recibido. Entonces le cuento y le digo, bueno, esperemos que llegue la fecha y vamos al lugar indicado, ¿no? Entonces llega la fecha y nos vamos al desierto de Chilca, al lugar que había visualizado, ¿no? Estando en este lugar, llegó la noche, y ni bien llega la noche, se puso todo claro el cielo en la parte que nosotros estábamos, se había despejado por completo en una forma, digamos, circular a la redonda, y el resto del desierto estaba nublado. Sin embargo, en la parte donde estábamos se veían bastantes estrellas y se podía ver completamente el cielo en la profundidad. De pronto apareció una nave en unos cerros que estaban hacia el frente nuestro del campamento. Entonces, la nave estaba prácticamente sobre los cerros, no había bajado bastante, no se veía sobre la cresta de los cerros, y al poco rato apareció una segunda a su costado. Entonces, estas 3 personas, como nunca habían tenido ningún tipo de experiencia, en ese momento estuvieron un poco asustados, ¿no? Entonces yo los calmé y les dije, bueno, quédense acá tranquilos, que no va a pasar nada, y voy a alejarme un rato y ya regreso. Entonces yo decidí ir caminando hacia estas naves, ¿no? Al momento que yo estoy caminando, pasaron bastantes minutos caminando hacia este cerro, sí. Y yo estaba con la linterna en la mano. Yo giro, ¿no? Giro 180 grados como apuntando hacia el campamento, y de pronto una luz se enciende muy cerca a mí, como a unos 20 metros, ¿no? Una luz pequeña. Yo pensé en ese momento que era uno de ellos que había decidido finalmente acompañarme, ¿no? Entonces yo empiezo a decir sus nombres y ninguno de ellos me responde, y la luz se apaga, y a los pocos segundos se enciende una luz, ¿no? Más al fondo, que recién era una luz del mismo campamento, y ahí me permito ver la distancia que había avanzado, y yo calculaba por lo menos 1 kilómetro, ¿no? Entonces en ese momento me doy cuenta de que estaba acompañado por alguien más o por algo más que no eran ellos, ¿no? Sin embargo, giro nuevamente y continúo avanzando.
Cuando finalmente llego a las faldas de estos cerros, me doy cuenta de que, bueno, el cerro este era demasiado alto y como estaba solo y era de noche, decidí no subirlo, ¿no? Porque era un poco peligroso hacerlo y sin ningún tipo de herramientas o ayuda estilo, ¿no? Entonces, en ese momento telepáticamente les digo que si estaban ahí cerca, que se manifestaran, ¿no? Cerca a mí, o yo estaba retornando hacia el campamento porque no iba a atravesar hacia el otro lado. Finalmente no recibo ningún tipo de respuesta en ese momento, entonces doy media vuelta y empiezo a retornar al campamento. Es en ese instante, cuando yo estoy caminando hacia el campamento, que observo que detrás de ellos, ya que estábamos acampando también en las faldas de unos cerros, observo que detrás de ellos, en lo alto, estaban pasando dos ovnis en forma paralela, pero que empezaron como a cruzarse, como a jugar entre ellos mientras avanzaban, ¿no? Entonces yo trataba de hacerle señales al campamento, con la luz de la linterna, haciéndole señas a ellos y señalando hacia el cielo como para que observen, pero no me entendían y finalmente ellos no vieron hacia atrás de ellos estas naves. Apareció una tercera a gran velocidad y pasó a esas dos, dando incluso el efecto visual como de dejar como una especie de raya o estela por el aceleramiento. Unos 50 metros, calculo yo, antes de llegar al campamento me encuentro con ellos, ¿no? Y los veo muy asustados, ¿no? Y les digo, ¿qué cosa pasa, no? Me dicen, mira, en el momento que nos dejaste, pasó un ovni sobre el campamento en forma recta y bueno, pasó un poco lejos, no pasó nada, no nos asustamos mucho, pero luego de un rato vino un objeto, un ovni, que empezó a descender sobre el campamento, ¿no? Y bajó tanto que su luz ya no nos permitía ver hacia las estrellas, hacia el resto del cielo. Y de un momento a otro esta luz tenía una forma como una especie de espermatozoide o de renacuajo, era como una esfera con una colita y se había puesto completamente de color rojo y de un momento a otro ellos sintieron una gran paz o tranquilidad que ellos me dijeron de que como que sintieron, digamos, que este objeto les irradió esa tranquilidad, se calmaron, ¿no? Y a la vez también ellos observaban este objeto que se movía, tenían como una especie de sensación de ingravidez, ¿no? Se movía muy lentamente durante todo ese lapso de tiempo. Y de pronto el objeto se quedó a esa altura, ya no descendió más, y dio una especie de circunferencia o forma de elipse alrededor del campamento y luego se fue del desierto. Muchísimas gracias por compartir con todos nuestros oyentes esta gran experiencia y esta vivencia que tú tienes casi a diario, podríamos decir, ¿no? A lo largo de toda tu vida, y que tengan muchísima suerte con ese libro, al cual nosotros vamos a ofrecer todo nuestro apoyo y por supuesto recomendamos a todos los amantes de la ufología. Gracias por compartir, darme esta oportunidad con todos sus radio oyentes, ¿no? Y bueno, lo que sí quisiera decirles a todos los que están escuchando, que recuerden que el contacto más importante es con uno mismo, ¿no? Y que luego se dará el contacto con el Creador, con el universo, ¿no? Es muy importante el despertar de conciencias. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.